Todo depende del relato, depende de los lentes que estés usando para ver e interpretar el entorno. Esos lentes claros o oscuros que aumentan o disminuyen las realidades, que las distorsionan o que simplemente las aproximan a una manera de pensar. En realidad no es un asunto de lente, es un asunto de la perspectiva mental con que veas todo lo que ocurre, con que interpretes y descodifiques todo lo que ocurre. Es cierto, si estás viendo este video es que existís, estás ahí escuchando y viendo. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo es tu vida y cómo es tu existencia? Quiero decirte que esa vida y existencia en realidad depende del relato que has asumido. Decimos que somos contadores de historia y desde pequeños estamos contando historias, pero en realidad también somos escuchadores de historias que cuentan. Y nuestra vida se va formando de las historias que nos cuentan, de las historias que leemos, que escuchamos, que vivimos, de las experiencias. Y de ese conjunto de experiencias y relatos vamos construyendo y escribiendo nuestro propio relato. El relato que asumimos y creemos como verdad y con el cual vemos el mundo, como si fueran unos lentes. La diferencia de una manera de vivir y otra manera de vivir en realidad no depende del contexto material o del entorno material, sino que está determinada por el tipo de relato que has asumido para interpretar lo que ahí está fuera de vos y dentro de vos. El relato es tu verdad. Ese cuento que has asumido es tu narrativa. Es la que vives, con la que piensas, con la que sientes, con la que vas construyendo, interpretando el pasado y percibiendo el futuro y viviendo o dejando de vivir tu presente. Pero quiero decirte que el relato en realidad no está dado. No es un texto, no es un código que ya te dieron. Es un código que te asumiste, pero que tenés la capacidad de modificar. Lo has heredado de donde naciste, del entorno en el que has vivido, en el que has crecido, de la familia, de la sociedad, de la comunidad, del país, de la época y de las circunstancias en las que has crecido y has aprendido. Y se convierte en una especie de ancla. Son los límites de tus posibilidades, los límites de tu existencia determinados en un relato, lo que crees que podés y lo que crees que no podés, lo que crees que debes, lo que crees que es bueno y malo, lo que es agradable y desagradable, lo que es felicidad y lo que no es felicidad. ¿Cuáles son las perspectivas que tenés? Es tu relato asumido, el relato asumido y construido en el tiempo. Cuando niños somos como esponjas, absorbemos todo. En realidad, somos una página en blanco que va recibiendo un conjunto de información para escribir ese relato que vamos a asumir como nuestro. Algunos dicen que el libre albedrío no existe o que es relativo, porque hemos asumido una manera de ser y una manera de pensar y de actuar y de comer incluso, y de beber, y de sentir heredada de nuestros antepasados y del círculo que nos crió, que nos educó, que nos formó. Pero en realidad ese relato es modificable, podemos modificarlo. Todos los libros, todas las películas, los paisajes, los olores, los sabores, las conversaciones, las experiencias que han ocurrido, todas se van sumando al relato que asumimos en lo esencial. ¿Podemos modificarlo? Y aquí viene una pregunta. ¿Crees que podés modificar el relato que has asumido durante tantos años? Si crees, podés. Y si no crees, no vas a poder, porque eso es parte del relato. Ustedes saben que no hay nada más difícil que convencer a alguien que cree que no puede, que está convencido que es incapaz, persuadirlo que sí puede y que es capaz, es casi misión imposible. Sacarlo de esa convicción de su incapacidad o de esa convicción de sus límites a que se mueva más allá de esos límites que él mismo, que cada uno se ha puesto, es casi misión imposible, porque no es un problema solo de razonamiento, es un problema de voluntad, de la capacidad de corregir ese relato, de modificarlo,
de volverlo a escribir a partir de los textos y de los códigos que cada quien tiene, y a veces son rígidos. ¿Somos capaces de ponerle los peros o la imposibilidad a todo? ¿O somos capaces de ver los retos y las oportunidades en cualquier circunstancia? El idioma que hablamos, el acento que hablamos, las expresiones que usamos son parte del relato. La cultura que asumimos, esa manera de comer, de expresar la belleza y el arte, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, es parte del relato. La manera de comer y la manera de beber, lo que preferimos, lo que creemos que es bueno y lo que creemos que es malo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, es parte del relato. La religión que practicas, el Dios en que crees, cómo ese Dios en el que crees, es el Dios todopoderoso que todo lo controla y todo lo juzga, o el Dios del amor y la misericordia. ¿Cómo caracterizas a ese Dios en el que crees? Esa es parte del relato. La profesión u oficio que practicas, con la que te ganas la vida, que la disfrutas o no, la manera de hacerlo es parte del relato. La visión política que tenés de tu entorno inmediato y del mundo y de la sociedad y del Estado es parte del relato. Y no es solamente un problema de razonamiento, es un problema de cómo ves, con qué lente ves los asuntos que ocurren, lo cotidiano, las relaciones personales con tu familia, con tu señora, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, con tus padres, con tus vecinos, las relaciones laborales, las relaciones comunitarias en el lugar donde vivís, cómo las asumís, los éxitos y los fracasos, las derrotas y las posibilidades que has tenido para salir adelante, cómo las interpretás, cómo las codificás. ¿Cuál es el relato que usás para interpretar todo ese código de posibilidades, todas esas circunstancias que van ocurriendo? En realidad, afirmo una vez más que todo depende del relato, todo depende del cuento que has asumido, de la historia que has asumido como cierta, que es tu verdad, que no es exactamente igual a la verdad de otros a pesar de las circunstancias similares. ¿Por qué dos personas que han vivido en similares circunstancias, incluso que han tenido los mismos padres, por qué ven las cosas de manera distinta? ¿Por qué asumen la práctica, la vida y la felicidad de manera distinta, considerando que están sanos de cuerpo y mente? ¿Qué hace la diferencia? La diferencia le hace el relato, el cuento, la historia que está en tu cabeza y con la cual crees o no crees cosas que pasan. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo también he afirmado que dime qué lees y te diré quién eres. Dime qué escuchas y te diré quién eres. Dime qué te interesa escuchar, leer y ver y te diré quién eres. Porque es cierto, el que con lobos anda, a aullar aprende. Si quieres modificar tu relato, acércate a las personas que te aproximen a ese relato nuevo que querés asumir, no al relato de la incapacidad o de la imposibilidad o del fracaso, sino al relato del éxito, de la oportunidad, de la salud, de la felicidad. Ese es el relato que podés hacer, no al relato que diga siempre, pero no puedo, o las circunstancias me lo impiden, o depende de otro, sino al relato que tomo yo el toro por los cuernos y puedo avanzar. Entonces tenés que leer y tenés que escuchar y tenés que rodearte de esos textos y de esos temas y de esas personas que son capaces de construirte un nuevo relato. Un nuevo relato que te permita conocer otras experiencias, de leer y escuchar con intensidad para vivir la oportunidad de vivir el presente y para ver el pasado que se fue y para percibir el futuro que viene pero que aún no existe, para ser feliz. Así es que, amigo y amiga, todo depende del relato que asumas, que no es más que los lentes que uses para ver e interpretar la realidad que te rodea. Tú puedes, si quieres. Muchas gracias.